Windumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Muchos, por no decir todos, conocéis a Julio Verne. Muchos, por no decir todos, habréis leído alguna de sus obras muy conocidas, la mayoría, o muchas de ellas al menos. Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, De la Tierra a la Luna, La vuelta al mundo en 80 días, 5 semanas en globo, tantas y tantas obras que son de las más leídas de la historia. De hecho, Julio Verne es uno de los autores más traducidos del mundo. En concreto, según las estadísticas, claro, nos podemos fiar de ellas o no, pero no creo que ande muy lejos. Según las estadísticas, como digo, es el segundo autor más traducido del mundo. Julio Verne, como también sabréis, nació en Nantes el 8 de febrero de 1828 y murió en Amiens el 24 de marzo de 1905. Sobre Julio Verne se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, hay muchos programas dedicados a Julio Verne, muchos monográficos, muchas revistas, mucho documental. Hay muchísima información sobre este autor. Por eso hoy quiero que en Windumanoz Podcast tengamos una visión un poco particular de Verne, y de paso vamos a hablar también de un escritor español poco conocido, aunque es cierto que últimamente lo está siendo un poco más gracias a algunas ediciones que algunas editoriales pequeñitas e independientes y que hacen tan buen trabajo están sacando. Y vamos a hablar, como os digo, no solo del verdadero Julio Verne, sino también del Julio Verne español. Luego os diré su nombre y hablaremos un poco sobre él. Pero quiero que empecemos con Jules Gabriel Verne. Pero no voy a hacer una biografía al uso de él, sino que voy a recomendar un libro que leí hace tiempo, una biografía de Julio Verne, difícil de encontrar a día de hoy, así que aprovecho para dejarlo caer, que si hay por ahí alguna editorial que esté escuchando esto, algún editor, alguien que tenga la posibilidad de recuperar esa obra, pues vamos a hablar de ella. En librerías de segunda mano sí hay ejemplares, algunos disponibles, pero ya digo, no es fácil de encontrar. Yo tuve la suerte de localizar un ejemplar en una librería de viejo de Sevilla. Leí esa biografía y entendí por qué para muchos sigue siendo, pese a que es un libro de 1974, sigue siendo de las mejores, si no la mejor biografía de Julio Verne. Su título es El desconocido Julio Verne, o Julio Verne ese desconocido. En ediciones distintas se tituló de diversas formas, y su autor es Miguel Salabert. Vamos a hablar un poco de este libro porque yo ya había leído, como os digo, en diversos foros que la biografía verniana de Salabert era de las mejores que se han escrito, posiblemente la mejor en nuestro idioma, y como lo leí hace tiempo, pero la releí no hace mucho, yo no suelo releer obras, pero en este caso la releí unos años después y me sigue pareciendo igual de imprescindible. Como os digo, el autor de esta biografía, de este Julio Verne ese desconocido, o el desconocido Julio Verne, fue Miguel Salabert. Miguel Salabert nació en Madrid el 17 de agosto de 1931, estudió filosofía y letras y periodismo, ejerció bastantes años en el extranjero, en París, en Copenhague, y fue autor de varios libros, y uno de ellos es este que traemos hoy a Windumanoz Podcast.
Hay que decir que desde la primera página Salabert demuestra que tiene un profundo conocimiento de la obra y de la vida de Verne. Ahí nos presenta una introducción muy buena, dividida en 2 apartados, con títulos, la verdad es que muy significativos. ¿Qué es Julio Verne? ¿Y quién es Julio Verne? Donde se centra en la obra y en la persona, respectivamente. Solo esta introducción ya justifica la lectura de toda la obra. Solo ese apartado ya es una maravilla. Pero en esta biografía hay mucho más. En palabras de Salabert, Julio Verne es ante todo y sobre todo, y cito textualmente, un gran novelista, un escritor original dotado de un prodigioso talento narrativo y descriptivo. La maestría con la que conduce la intriga de sus relatos, su habilidad en exponer con viveza y sencillez las más complicadas teorías científicas o procedimientos técnicos, sin por ello romper la acción, el humor y la ironía nunca ausentes en sus obras, le dan la talla de escritor que le niegan los que superficialmente le relegan al rango de simple vulgarizador. Todos habréis oído hablar de Julio Verne como escritor para lectores juveniles, y esto ni mucho menos es así. Hay una frase muy trillada a día de hoy, pero que esa frase se originó precisamente en el libro de Miguel Salabert, algo que muchos no sabíamos. Y es que según Salabert, Verne, uno de los autores más leídos, es el peor leído. Eso hoy en día es una frase bastante extendida, pero que su origen es precisamente esta biografía de Miguel Salabert. Recuerda que el propio Verne le dijo a Turiello, uno de sus fanáticos lectores, que se sentía el más desconocido de los hombres, que también es otra frase muy recurrente cuando se habla de Julio Verne. Y precisamente de ahí, de esa frase del propio Verne, sale el título de Julio Verne, ese desconocido, de la biografía de Salabert. Verne es cierto que escribió para un público juvenil, pero por contrato, y como tenía que escribir para un público juvenil, se encargó de introducir en su obra una simbología que pudiera ser captada por otro tipo de lectores. Salabert además rompe con la imagen de burgués sedentario de Verne. Burgués sí, lo era, pero sedentario ni mucho menos. He sabido que Verne tuvo varias embarcaciones, el Saint-Michel I, Saint-Michel II y Saint-Michel III, con los que hizo bastantes travesías, entre ellas a Vigo en 1878. Incluso hay un capítulo de 20.000 leguas de viaje submarino que se titula La ría de Vigo. En Vigo, como sabéis, hay una estatua dedicada a Julio Verne. A lo largo de 24 capítulos y casi 300 páginas, Miguel Salabert desgrana la vida de Julio Verne para mostrarnos las circunstancias que propiciaron la creación de sus grandes obras maestras. El autor además no olvida profundizar en aspectos vitales muy importantes para Julio Verne, como la relación que tenía tan complicada con su padre y posteriormente con su hijo, entre otros temas personales que refleja Salabert en el libro. Por ejemplo, el 9 de marzo de 1886, un desequilibrado le esperaba a la puerta de su casa y le disparó a bocajarro 2 balas de revólver. Una de ellas se alojó en el pie izquierdo de Verne, quien antes de derrumbarse logró desarmar al agresor para evitar una muerte segura. Las consecuencias para Verne fueron importantes, pero no solo físicas. Fueron físicas porque quedó cojo por ese tiro en el pie, pero también psicológicas, porque cuando Verne reconoció a su agresor, este resultó ser nada más y nada menos que su sobrino, Gastón Verne, el hijo de su hermano Paul. Se dijo que un trastorno cerebral llevó al joven a atentar contra su tío, con el que por cierto siempre se había llevado bien, siempre había tenido buena relación. Al parecer Verne siempre había sido muy cariñoso con Gastón, así que imaginad la impresión de Julio Verne cuando su sobrino querido, Gastón Verne, le atacó de aquella manera.
Durante mucho tiempo, por cierto, se corrió un tupido velo sobre qué pasó realmente y qué fue de Gastón tras el atentado. Al parecer, las circunstancias concretas fueron que ese trastorno mental del joven le provocaba manía persecutoria y se presentó en la puerta de la casa de Verne y le pidió que le defendiera de los enemigos que le perseguían. Verne intentó hacerle ver que allí no había nadie y Gastón se convenció de que su tío estaba de parte de sus enemigos, así que no dudó en disparar contra él. Gastón, por cierto, acabó sus días, como no podía ser de otra forma, en una clínica psiquiátrica en Luxemburgo. En cuanto a su obra, la escritura de Julio Verne evoluciona con los años, cumple una primera época optimista hasta el año 1879, en la que se demuestra que el autor galo tiene bastante fe en el progreso, en el porvenir, pero con el paso del tiempo su visión se fue haciendo más desencantada, amarga, sombría, hasta abocar al horror de algunas ciudades, como las ciudades del mal, como Stahlstadt o Backland. Y en eso también tuvo mucho que ver, por cierto, la derrota francesa en la guerra franco-prusiana en 1870, que hizo que Verne viera las cosas con bastante menos optimismo que hasta entonces. Hay un punto que se habla mucho sobre Julio Verne, que son sus anticipaciones. Esos avances que cuenta en sus libros y que luego se han hecho realidad. Hay todo tipo de teorías. Salaberry, en su obra, defiende que las anticipaciones de Verne son fruto simple y llanamente de un profundo estudio de múltiples disciplinas científicas. No hay nada sobrenatural, nada de esas sectas o esas reuniones secretas en las que se dice que participaba, de donde podía conseguir información privilegiada. Según Salaberry, simplemente a Verne le gustaban mucho las disciplinas científicas y ese estudio le hizo adelantarse a cosas que él sabía ya o veía que podían surgir posteriormente. Verne no era científico, pero sí que era un escritor muy hábil, estaba muy bien informado de las novedades científicas y tecnológicas de su tiempo y estaba al tanto pues de los últimos avances de la ciencia en materias como geografía, geología, astronomía, física, y eso precisamente le ayudó a anticipar muchos inventos posteriores a su época. En su obra hay muchos ejemplos. Habla de armas de destrucción masiva en libros como Ante la bandera o Los 500 millones de la Begún, de helicópteros en Robur el Conquistador, de los grandes transatlánticos en Una ciudad flotante, de submarinos y motores eléctricos en 20.000 leguas de viaje submarino o La isla misteriosa, aparatos teledirigidos en La sorprendente aventura de la misión Barsac, de cine sonoro en El castillo de los Cárpatos, y además anticipó futuros descubrimientos y eventos históricos, como por ejemplo el descubrimiento de las fuentes del Nilo en 5 semanas en globo, la conquista de los polos en Las aventuras del capitán Hatteras y la esfinge de los hielos, y bueno, tal vez la anticipación verniana más famosa de todas, la del viaje a la Luna, de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Verne imagina un proyectil hueco en cuyo interior viajan los astronautas, elige la península de Florida como lugar de lanzamiento, muy cerca de Cabo Kennedy, describe el fenómeno de la falta de gravedad que sufren los astronautas en el espacio exterior y, por último, hace que su nave regrese a la Tierra cayendo en el Océano Pacífico a una distancia aproximada de 4 kilómetros de donde cayó realmente el Apolo 8, que fue la primera nave tripulada que realizó una órbita lunar. Después de publicar De la Tierra a la Luna, matemáticos y astrónomos repasaron con mucho cuidado los cálculos de Verne para intentar demostrar su falsedad, pero ninguno los pudo rebatir. Las velocidades, los ángulos de lanzamiento, puntos de partida y de retorno, todo había sido calculado con escrupulosa perfección por Verne. Y estamos hablando, por cierto, de una obra de la Tierra a la Luna escrita en 1865,
un siglo antes de las hazañas del proyecto Apolo de la NASA. Como digo, Verne anticipó muchos inventos, muchos descubrimientos, pero según Salabert, y yo estoy de acuerdo con él, era su conocimiento profundo de todas esas disciplinas las que le llevó a anticipar muchas de ellas. Verne, en cualquier caso, ha sido siempre motivo de controversia. Por lo que decía anteriormente, algunos sostienen que sus anticipaciones se explican por sus avanzados conocimientos de ciencia de la época y otros creen que podría haber algo más. El caso es que ahí están los libros y como siempre hacemos aquí en Windham & Oz Podcast, los recomendamos porque son muy buenos. Salabert pone, por cierto, el acento también en algunas de las anticipaciones menos conocidas de Verne. Las que hemos citado hasta ahora son más o menos conocidas, pero por ejemplo le llama mucho la atención la poca trascendencia que ha tenido la obra de Verne, que en su opinión más anticipaciones contiene, que es La jornada de un periodista americano en 2889, un libro escrito en 1889. En ese libro habla de la utilización de la energía de las mareas, de rascacielos de 300 metros, de climatización automática, fotografía en color, aislantes térmicos y sonoros, máquinas calculadoras, productos sintéticos, aerobuses, televisión, publicidad aérea, robots, aceras rodantes, comunicación óptica con los planetas, láseres que electrocutan a un ejército a distancia. La verdad es que la imaginación de Verne y su estudio de tantas y tantas disciplinas científicas parecía no tener límite. También cita y le llama mucho la atención las similitudes entre el Herr-Schulz de los 500 millones de la Begun, obra de 1879, y Adolf Hitler. Herr-Schulz es descrito como un ególatra, vanidoso, paranoico, fanático y con habituales ataques de cólera. Este Herr-Schulz es un racista cuya reputación se asienta en obras destinadas a probar la superioridad de la raza germánica, que según él debe dominar a todas las demás. Tiene un desmesurado orgullo nacionalista, ansia expansionista, y dice cosas como que desde que el mundo existe, todo lo durable que se ha hecho lo ha hecho Alemania y no se hará nada definitivo sin ella. O también, dejadnos tomar una isla o dos en los alrededores del Japón y veréis qué zancadas daremos en torno al globo. Pero hay más, porque la ciudad de Stahlstadt, la ciudad militarizada, es una ciudad donde sus obreros esclavos pierden su identidad y son meros portadores de un número, como pasaría por desgracia mucho después en los campos de concentración nazis. La verdad es que llevaba muchos años detrás de este libro de Miguel Salabert, y cuando lo conseguí y pude leerlo, como os dije al principio, entendí el porqué de su buena fama. De hecho, estoy seguro de que muchas biografías posteriores de Verne han bebido de esta de Salabert. Se me vienen a la mente al menos dos de las que he leído antes que esta biografía de Salabert, que o mucho me equivoco o incluso reproducen párrafos prácticamente idénticos a algunos de los que se puede leer en el libro de Miguel Salabert, que ya os digo que es una obra imprescindible para cualquier aficionado a la literatura en general y por supuesto a Julio Verne en particular. Termino hablando de este magnífico libro diciendo, insistiendo en que no es fácil de encontrar. En librerías de novedades, por supuesto, no está, porque no hay ninguna edición reciente, pero sí que en librerías de viejo, por internet, se puede localizar algunos ejemplares y algunos incluso a buen precio. Así que, como os digo, es muy, muy recomendable. Y la segunda parte de este monográfico con el que abrimos este episodio de Windham & Oz Podcast, quiero dedicárselo a
alguien que está muy relacionado con Julio Verne. De hecho, es conocido por muchos como el Julio Verne español o el Verne de Balsaín. Estamos hablando de Jesús de Aragón y Soldado. Vamos a hablar un poco de este autor que no es muy conocido. Como digo, últimamente se está conociendo un poco más porque se ha publicado alguna edición nueva de algunos de sus libros, como La sombra blanca de Casarás, y hay también de segunda mano también es posible conseguir algunos de sus libros, y hago el mismo llamamiento que con Julio Verne. Creo que sería una gran idea que algún editorial publicara algunos de sus libros porque son bastante curiosos. Jesús de Aragón y Soldado nació en Balsaín, en Segovia, el 18 de marzo de 1893. Fue un hombre bastante polifacético, fue ingeniero de ferrocarriles, columnista científico, profesor de economía y un novelista de éxito en los años 20 y 30 del siglo XX. La verdad es que descubrí a este autor gracias a un artículo de opinión de Fernando Lafuente en el ABC Cultural, allá por 2014. El título de ese artículo era muy llamativo, ya os lo he dicho: Jesús de Aragón, el Julio Verne español. Y en ese artículo Lafuente lamentaba el inmerecido desconocimiento que se tiene en nuestro país de la figura de Jesús de Aragón, a la vez que ensalzaba su obra y que decía que merece un reconocimiento que aún a día de hoy pues no tiene. La verdad es que llamó mi atención, despertó mi curiosidad y decidí indagar un poco. Descubrí que una librería segoviana, Ícaro, había reeditado la que según los expertos es la mejor obra de Jesús de Aragón, La sombra blanca de Casarás. Nada, la pedí y la leí, y la verdad es que me gustó muchísimo. La novela parte de una leyenda de la zona de Balsaín, en la que un caballero se enamora de una dama de la corte de los reyes. Tras ser descubiertos, y por supuesto prohibido su amor, la leyenda cuenta que si alguna joven pasa por el puerto de Fuenfría, el lugar de encuentro de los amantes, si alguien pasa durante el crepúsculo, el caballero sale a su paso y le ofrece una flor. Esa es la leyenda que toma como base Jesús de Aragón, y se permite incluir algunas modificaciones. Por ejemplo, el caballero de la leyenda original es en la novela un templario llamado Hugo de Marignac, y crea una trama que incluye todos los ingredientes del género gótico y de aventuras. Hay misterios, hechos inexplicables, castillos, monasterios, amores no correspondidos, apariciones espectrales. El autor además demuestra un amplio conocimiento de algunos episodios históricos, como la caída en desgracia de los templarios, incluyendo en la trama, por cierto, al Baphomet o Baphomet, que es un ser demoníaco del que cuentan que era adorado en secreto por los caballeros de la orden y que fue una de las causas por las que acabaron en la hoguera. La novela está bastante bien escrita, mantiene la atención del lector desde el principio hasta el fin, está bien resuelta, y además Jesús de Aragón logra hacer verdaderos malabares en el límite entre realidad y leyenda, hasta el punto de hacer dudar al lector si lo que está ocurriendo no es más que obra de unos bandidos que se ocultan en la zona o si hay algo espectral o sobrenatural en ello. Además, la historia de sus primeras novelas publicadas en España es muy curiosa. Manuel Palomeque, responsable editorial de VH, Viuda e Hijos, de Sanz Calleja, adquirió un manuscrito de un conocido escritor que estaba más desordenado e incompleto de lo que en principio pensaba. Ese autor era Emilio Carrere. Ese manuscrito, como digo, desordenado, incompleto, tenía que ser ordenado, y por alguna razón le encargó su puesta en orden y su terminación a Jesús de Aragón. Este llevó la tarea a plena satisfacción del editor hasta el punto de que el manuscrito se publicó
en un libro con el título de La Torre de los Siete Jorobados, firmado por Emilio Carrere. El trabajo de Jesús de Aragón no fue citado y la obra fue un rotundo éxito. De hecho, años más tarde, en 1944, sería llevada al cine por Edgar Neville. Y es que no cabe discusión de que la Torre de los Siete Jorobados, quien realmente la pulió, la terminó y la ordenó, fue Jesús de Aragón. Porque el final de la Torre de los Siete Jorobados coincide con el de la Sombra Blanca de Casaraz, de Jesús de Aragón, de una forma tan evidente que no cabe otra de que ambas han salido de la misma pluma. Pero es que además, en las notas escritas por el propio Jesús de Aragón posteriormente, el autor citó ese hecho. A los 3 meses del encargo, Aragón entregó la novela ordenada y terminada y el editor la dio a imprenta y, como digo, salió publicada La Torre de los Siete Jorobados primero y después 2 novelas de Aragón, y La Torre de los Siete Jorobados, que es una novela bastante conocida, pues está firmada, como todos sabéis, por Emilio Carrere. Vamos a volver a la relación entre Jesús de Aragón y Julio Verne. No hace falta que hayáis leído ni una sola línea de lo escrito por Jesús de Aragón para empezar a entender por qué es conocido como el Julio Verne español, y para ello no tenéis más que repasar los títulos y la sinopsis de algunas de sus obras. Decidme si estos títulos no son muy vernianos. Los piratas del aire, Una extraña aventura de amor en la luna, La ciudad sepultada, El continente aéreo, La sombra blanca de Casaraz, De noche sobre la ciudad prohibida, La destrucción de la Atlántida, Los caballeros de la montaña, El demonio del Cáucaso, Los cuatro mosqueteros del zar, Crepúsculo en la noche roja. Bueno, yo creo que es bastante evidente que son títulos que desde luego tienen una reminiscencia bastante fuerte a Julio Verne, pero es que además Viaje al fondo del océano, por ejemplo, que nos recuerda, como no, a 20.000 leguas de viaje submarino. El protagonista es un comandante alemán de submarinos que vive del odio que profesa a Inglaterra y que viaja por el fondo del océano. Un poquito Capitán Nemo, ¿no os parece? En 40.000 kilómetros a bordo del aeroplano fantasma, que nos recuerda también a La vuelta al mundo en 80 días, a 5 semanas en globo. El protagonista también da la vuelta al mundo, aunque en este caso siguiendo un meridiano, y el fantasma viaja por el aire y echa el ancla, al igual que el globo de la obra verniana. Si Phileas Fogg regresaba a Londres con una princesa india, el conde de los Alpes vuelve a Madrid con una china. El Reform Club londinense de Verne, en la obra de Aragón, es el casino de la Gran Peña de Madrid, donde llega Augusto de Valdemar, conde de los Alpes, el protagonista, para ganar o perder, no voy a espolear demasiado. ¿Para ganar qué? Pues sí, una apuesta. Es curioso, es muy curioso y las referencias son evidentes, no cabe duda de que Julio Verne influyó muchísimo en la escritura de Jesús de Aragón, pese a que es cierto que en el desarrollo de las obras del segoviano, este se centra más en la aventura que en los datos científicos o en los detalles geográficos o históricos, cuya exactitud a Jesús de Aragón le trae sin cuidado, a diferencia de lo que ocurre con Verne, como dijimos anteriormente, que era muy escrupuloso con esas cosas. Cedo la palabra a Augusto Uribe, prologuista de 40.000 kilómetros a bordo del aeroplano fantasma y de noche en la ciudad prohibida, que dice que si Jesús de Aragón hubiera nacido en Francia o Inglaterra, es seguro que hoy sería reconocido. El haber nacido en España, unido al hecho de haber dejado de publicar novelas, le han relegado a un injusto olvido. Y es que la producción literaria de Jesús de Aragón, en lo que a ficción se refiere al menos, se reduce a 10 años,
entre 1924 y 1934 publicó 13 novelas. Buen número, desde luego. Pero por razones que se desconocen, posiblemente algo tendría que ver la Guerra Civil Española, no volvió a escribir ficción, al menos que se sepa. Publicó, eso sí, varios libros de contabilidad, que fueron durante mucho tiempo además materia de estudio obligada para los universitarios de comercio. Jesús de Aragón falleció el 19 de abril de 1973 en Madrid, a los 80 años. Como decía antes, a día de hoy las novelas de Jesús de Aragón son difíciles de encontrar, pero pueden encontrarse algunos ejemplares en librerías de viejo o en páginas como Iberlibro, Uniliber. Sobre todo hay ejemplares de algunas como 40.000 kilómetros a bordo del aeroplano fantasma, de su continuación, de Noche sobre la ciudad prohibida, aunque es cierto también que hay algunos ejemplares que alcanzan precios bastante elevados. De todas formas, como os decía, la librería Ícaro publicó La sombra blanca de Casarás y bueno, hay posibilidad de hacerse con algunos ejemplares y espero que algún editor pueda, que no conozca la obra o que le pueda interesar lo que hemos contado hoy aquí, se anime a publicar algo de este Jesús de Aragón, el Julio Verne de Balsaín. Me pregunto desde luego cuántos autores con cosas interesantes, muy interesantes que decir, habrán pasado desapercibidos a lo largo de la historia o habrán sido relegados al olvido por diversas circunstancias. En esta ocasión, gracias a un artículo de periódico y a una librería que tuvo la valentía de recuperar y reeditar una obra que ya estaba descatalogada, pues al menos hemos tenido la oportunidad de leer La sombra blanca de Casarás, de descubrir a Jesús de Aragón y bueno, creo que es una buena oportunidad a todos aquellos que les guste Julio Verne de leer a un autor español que en su momento tuvo, como dije antes, bastante éxito, pero que con el paso del tiempo ese éxito decayó y mucho, hasta el punto de ser hoy bastante desconocido. Os recomiendo, por tanto, la biografía de Miguel Salaberry, Julio Verne ese desconocido, y las obras de Jesús de Aragón. Yo he leído un par de ellas, 3, y La sombra blanca de Casarás, por ejemplo, me parece una obra con un encanto especial y muy recomendable. Una novela con todos los elementos góticos y bien escrita, bien resuelta y que creo que os puede gustar. Si este monográfico ha servido para que os llame la atención leer algo de Jesús de Aragón y para reivindicar un poco su figura, con eso nos damos por satisfechos. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.